Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos los padres de familia, a los ciudadanos que están en nuestra sala, donde vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es esta transformación educativa que nos tiene bastante preocupados a nosotros los padres de familia, ¿sí? Bueno, ¿cómo empieza este proceso de transformación educativa? Y realmente inicia en el 2017 con la idea de transformar el sistema educativo de Paraguay, ¿sí? Esta idea inclusive es impulsada por el Banco Mundial, quien ofrece un servicio técnico para realizar un diagnóstico acerca de cómo está o estaba el Paraguay en materia educativa, ¿sí? Finalmente, en el 2017, cuando se cerró esa idea y cuando el Banco Mundial fue, digamos, pues admitido para realizar este diagnóstico, se da el cambio de gobierno y el actual gobierno empieza a llevar adelante ese proceso, principalmente de la mano del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Bien, en el 2019, el Poder Ejecutivo emite un decreto que es el 1083, que crea un Comité Estratégico de Transformación Educativa. Y este comité tenía, bueno, o tiene la facultad de decidir en todo lo que tenía que ver o tiene que ver con este proceso de transformación educativa, ¿sí? Y este comité debía estar integrado por 4 instancias del Poder Ejecutivo, que son Hacienda, el Ministerio de Educación, la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación, ya lo dije, y Secretaría Técnica de Planificación, además de representantes de la sociedad civil. Si ustedes ven en esta captura de lo que fue el decreto, van a ver en el del lado izquierdo donde dice miembros titulares, está Rodolfo José Lía, María de la Paz Peña, Luis Vareiro, Ana Campuzano. Bueno, eh, les debo decir que originariamente este comité, por ejemplo, estaba integrado por el señor Luis Vareiro por parte de la sociedad civil, ¿sí? Ciertamente él renunció y renunciaron otras personas más, pero en su reemplazo posteriormente ingresaron otros representantes. Eso a modo de que puedan tener una idea de cómo este comité estratégico estuvo configurado en sus inicios, ¿sí? ¿Cuál fue el primer gran error que se cometió cuando fue creado este comité? Es que se olvidaron de los padres, cuando los padres son los principales garantes en la protección de hijos y son quienes deciden en materia educativa de sus pequeños. Entonces, cuando se está hablando de llevar adelante un proceso que va a cambiar lo que es el formato de la educación, por supuesto que los padres de familia deben de ser los primeros en ser tenidos en cuenta. Bien, entonces vamos a avanzar. Esta fue la primera reunión que se llevó a cabo de ese comité estratégico. Ustedes pueden ver que está ahí el señor presidente, quien fue el ministro del MEC, estaba también el de Hacienda, estaba también el señor Luis Vareiro, estaba la señora Rosa María Ortiz, que es la que está del lado izquierdo con la blusa de color fucsia. La señora Rosa María Ortiz es una conocida eh, señora, sí, que trabaja en materia de niñez y adolescencia y ha sido quien creó varias ONGs de niños y adolescentes o que trabajan con niños y adolescentes, pero tienen una característica estas ONGs. Por ejemplo, está CEDIA, está Global Infancia, está Calle Escuela, está CONATS, está Decidamos. Bueno, ¿qué tienen en común estas ONGs?
y tienen en común que son pro ideología y pro aborto, lamentablemente. De hecho, la señora Rosa María Ortiz es pro aborto. Bien, aquí pueden ver cómo está conformado actualmente este comité estratégico, ¿sí? Por el ministro del MEC, por el ministro de Hacienda, de la Secretaría Técnica de Planificación, de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, y ahí pueden ver de la sociedad civil, por ejemplo, está la señora Ana Campuzano, que es la presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, el señor Osvaldo Figueredo, Esteban Micena. Esteban Micena está por parte de la Universidad Evangélica, tanto el doctor Esteban como el padre Narciso Velázquez, que está por parte de la Iglesia Católica, fueron incorporados este año. Es decir, luego de haber transcurrido prácticamente 3 años de la creación de este comité estratégico. Y luego tenemos a Margarita Miró y a Miguel Ortigosa también, quien en junio de este año fue incorporado como representante de los padres. Bueno, cuando ya transcurrió prácticamente todo el proceso, porque fue emitido el primer acuerdo, el segundo acuerdo, que les voy a mostrar un poquito más adelante. También pueden ver la unidad ejecutora, donde está la coordinadora general, que es la señora María del Rocío Robledo, la coordinadora operativa, la especialista en monitoreo, y así distintos especialistas que forman parte de esta unidad ejecutora. También está el equipo técnico interinstitucional, pueden ver ahí las personas que están por parte de cada ministerio también, los especialistas nacionales y por último las instituciones colaboradoras que estaban integradas por principalmente 2 universidades extranjeras, la Universidad Columbia de Estados Unidos y la Pontificia Universidad Católica de Chile. También le tenemos a CEAMSO, que es una ONG, Consorcio DL, que honestamente desconozco porque es la primera vez que vi este nombre, y UNICEF, que sí es muy conocido, que forma parte de las Naciones Unidas en materia de infancia. Bien, pero ¿qué tienen en común cuando empezamos a ver las características o cómo es el pensamiento de estas universidades que fueron contratadas? Porque de hecho fueron contratadas y les voy a mostrar más adelante cómo se distribuyó el dinero que ellos recibieron a cambio del trabajo. Y estas universidades son de tinte progresista, es decir, están a favor de todas las cuestiones que hoy a nosotros los padres de familia nos tiene bastante preocupados. Es decir, están a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor del matrimonio igualitario. Bueno, estos fueron los técnicos y aquí les voy a mostrar esta página o esta lámina o este informe, mejor dicho, porque esta respuesta que ustedes pueden ver ahí dice respuesta a solicitud asterisco 57322, información pública sobre el proyecto de transformación educativa. Es decir, este informe se obtuvo por medio de un pedido oficial de informe por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Mm? Y vamos a ver un poquito qué fue lo que informaron acerca de este proceso de transformación. Bueno, vamos a irnos directamente a la columna de la derecha, ¿sí? Donde está enmarcado en rojo. Ustedes pueden ver un cuadro donde dice fase de diagnóstico y ven una columna donde dice producto, responsable de la redacción, fecha de aprobación por el comité estratégico y acceso a los documentos, ¿sí? Bueno, en cuanto al producto, lo primero que tenemos es el marco conceptual temático, es decir, cómo se diseña los conceptos sobre, sobre esta transformación educativa. ¿Quiénes fueron los responsables de eso? La Universidad Columbia y la Pontificia de Chile, además de los especialistas nacionales. En julio del 2021 fue aprobado ese marco conceptual, ¿sí? Luego tenemos insumos para la visión compartida de la educación. Allí también estuvieron a cargo los especialistas de la Universidad Columbia, la de Chile y los especialistas nacionales. También fue aprobado en julio de 2021.
tenemos el diagnóstico de la educación, también estaban encargados estas universidades, encargadas, perdón. En agosto fue aprobado del 2021 la sistematización de la consulta digital para aquellos padres que recuerdan que hubo una consulta digital. Bueno, ellos fueron los encargados, tanto la Universidad Columbia como la Católica de Chile, de hacer la sistematización de toda esa consulta. Y en diciembre de 2021 fue aprobado. Por último, la sistematización de las mesas de trabajo sectorial y territorial, es decir, cuando se hacían estos foros departamentales, regionales, las consultas en los distintos sectores, la sistematización de esas mesas de trabajo también la hicieron estas dos universidades y fue aprobado, perdón, en diciembre de 2021. Bien. Luego tenemos la fase de formulación, la parte de abajo donde dice también producto. Y tenemos el primer acuerdo que también estuvo a cargo de la Universidad Columbia y la de Chile y los especialistas nacionales, que fue aprobado en diciembre de 2021. Y por último tenemos el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa y la hoja de ruta. Bien, les tengo que decir que hasta el primer acuerdo, eso que ustedes ven ahí que fue aprobado en diciembre de 2021, los encargados de la Universidad Columbia y de Chile estuvieron hasta enero de este año, porque a partir de febrero ya fue contratado, ahí lo que ustedes pueden ver seguido a eso o abajo, Instituto Desarrollo, que es un instituto de especialistas nacionales, ¿sí? Bien, y esto es lo que en teoría en estos momentos se encuentra en fase de formulación, aunque les debo decir que realmente esto ya se cerró, pero debido a a las protestas de los padres de familia se volvió a abrir el proceso. Y eso les voy a mostrar un poquito más adelante. Yo quiero que identifiquen quiénes han estado a cargo de esto, porque acá les voy a mostrar en la siguiente lámina, que forma parte también de la información pública, lo que está en el cuadro y lo que están marcado en rojo. Ustedes pueden ver de la primera columna a la izquierda dice nombre y apellido, luego cargo, currículum, costo, observación. Bien, el primer cuadro enmarcado en rojo es el equipo que corresponde a la Universidad Columbia Nueva York, que está encabezado por el señor Alejandro Adler, ¿sí? Bien, ese equipo se llevó más de 3.457 millones por el trabajo que ellos realizaron hasta enero de este año. Y fue realizado el pago por los productos, o sea, se les pagó. Luego abajo podemos ver a los especialistas de la Universidad Católica de Chile. Ahí eran más especialistas y ellos se llevaron 1.890 millones por el trabajo que también realizaron hasta enero de este año. Luego le tenemos a la coordinadora general, que es Rocío Robledo, también podemos ver cuánto es lo que ella cobra mensualmente. Y vemos los demás especialistas que estaban también allí, incluyendo abajo mismo el señor José Molinas, que es el encargado del Instituto Desarrollo, quien actualmente está a cargo de toda la documentación que hoy está disponible, digamos, en cuanto a lo que es el último material que les voy a mostrar después, que es de 270 páginas. Por el trabajo ellos se llevan la suma de 840 millones. Es decir, todo este proceso ha sido un proceso que ha sido costoso, porque estos montos solamente están aquí discriminados con relación a los especialistas, o mejor dicho, a las universidades y también al equipo que hoy está o que es parte de este proceso de transformación educativa. Me quiero remitir a la columna de la derecha o a la página de la derecha y me quiero ir a la tercera persona que figura como parte de este proceso, que es el señor Elvio Segovia. Él está como especialista en participación y vocería del Instituto de Desarrollo. Bueno, tengo que
Mencionar que este señor es conocido militante de izquierda, pro LGBT, pro aborto y parte del partido demócrata, a ver, PDP sería, ¿sí? El PDP. Bueno, y tampoco me quiero olvidar, porque aquí no está, pero el asesor jurídico, o mejor dicho, el encargado del marco jurídico de toda la transformación educativa es el señor Rafael Filisola, sobre quien pesa actualmente un proceso por el tema de malversación de fondos cuando fue ministro del Interior. Bueno, este es el equipo para que ustedes vean que estuvo a cargo de la redacción de estos documentos y ustedes, como yo, podrán coincidir de que es muy difícil de que los productos de la mente de las personas sea diferente a la cosmovisión que tienen, ¿sí? Es decir, por supuesto que las personas plasman, perdón, en los documentos sus ideas y esas ideas responden a la cosmovisión que tienen, ¿sí? Bien, seguimos. Les decía yo que la Universidad Columbia, vamos a retroceder un poquitito acá, esta que está acá, a ver un poquito en esta, los especialistas de la Universidad Columbia, encabezado por el señor Alejandro Adler. Bien, el director de esa universidad en lo que es el área de desarrollo y economía y también de sustentabilidad es el señor Jeffrey Sachs. Él es inclusive digamos, la cabeza otra vez de este equipo técnico, principalmente de la Universidad Columbia. Pero ¿qué sucede con este señor Jeffrey Sachs? Él, a ver si le puedo mostrar aquí. Él es el actual asesor ad honorem del gobierno, ¿sí? No solamente en materia educativa, sino también en materia de renegociación del Tratado de Itaipú y también para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Vamos a leer un poquito de esta lámina que es una noticia emitida en una página oficial del Estado, donde dice: los avances en el aprovechamiento del potencial energético del país, el proceso de transformación de la educación paraguaya, así como el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible son algunos de los temas que aborda el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente en la reunión con el economista Jeffrey Sachs. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente expresó que nuestro gobierno apunta al aprovechamiento de nuestro potencial energético, una transformación eficiente de la educación y el cumplimiento de los ODS para mejorar la calidad de vida de la gente. Bien, el señor Jeffrey Sachs es uno de los ideólogos de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio son los que preceden a los objetivos de desarrollo sostenible y de hecho él contribuyó bastante en lo que se conoce como Agenda 2030. Pero ¿quién es el señor Jeffrey Sachs? Él es el principal defensor mundial del control demográfico. Pocos conocen su postura pública a favor del aborto, pero él pidió encarecidamente que se legalizara el aborto como modo rentable de eliminar hijos indeseados cuando fracasa la anticoncepción, en su libro del 2008 titulado en español, Economía para un planeta abarrotado. Él define el aborto como opción de menor riesgo y menor costo que traer una nueva vida al mundo. Él fue el principal arquitecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ha sido la mano derecha del secretario general de las Naciones Unidas en materia de desarrollo durante gran parte de los últimos 15 años. Durante la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, él imploró incesantemente que los países incluyeran la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en el plan. Es decir, cuando aquí, o mejor dicho, cuando los instrumentos internacionales hacen referencia a salud sexual y reproductiva o derechos reproductivos, en realidad ellos se están refiriendo al aborto o a la contracepción o la anticoncepción, todo lo que tenga que ver con la antinatalidad, ¿sí? Bueno, y este señor Jeffrey Sachs es
de hecho, amigo conocido del señor George Soros desde 1994. Ellos habían montado una oficina juntos. Y aquí lo pueden ver también con el exsecretario de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, ¿sí? Entrelazando las manos entre los tres. Y ya les mostré que el señor Jeffrey Sachs es el actual asesor ad honorem del gobierno en materia educativa, energética y también en planes sociales. Aquí pueden ver en esta publicación, el que está en la foto es el señor Alejandro Adler, de quien yo les había mostrado era parte o el coordinador del equipo de la Universidad Columbia que estuvo a cargo de toda la elaboración de los documentos, marco conceptual, diagnóstico, recopilación, etcétera, etcétera, de la transformación educativa. Aquí dice el presidente de la República, Mario Abdo, anunció que el doctor Jeffrey Sachs será el asesor del gobierno con mira a la renegociación del Tratado de Itaipú, que es una prioridad para el Paraguay. Alejandro Adler, miembro del equipo de Jeffrey, se reunió este jueves con el mandatario, ocasión en que conversaron sobre varios temas como la transformación educativa, la política energética y el desarrollo económico, ¿sí? Bueno, esta es una noticia de febrero de 2019, eso para que puedan ubicarse un poquito. Aquí lo pueden ver también al señor Alejandro Adler, que él decía, bueno, invitan a encontrar un terreno común para la transformación educativa. También diciembre de 2019, expertos extranjeros asesoran al Comité de Transformación Educativa del MEC. Uno de ellos, Alejandro Adler, de la Universidad Columbia, afirma que para llevar adelante el proceso se debe encontrar un terreno en común más allá de las diferencias existentes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿van viendo quiénes han sido las personas que estuvieron involucradas desde un inicio? Perfecto. Seguimos. Pero como hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible, porque esos son parte actual, inclusive de lo que es la transformación educativa, necesitamos darle una mirada rápida a estos objetivos. De hecho, al mirar así el cuadro, pues uno no estaría en contra del fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, aunque hoy ya sabemos que género no es igual a sexo, que el género es una construcción social de la identidad, por lo tanto, por supuesto que estamos en contra de eso. Bien, pero vamos a ver un poquito qué trae consigo los objetivos 4 y 5, que son los que están presentes específicamente en la transformación educativa. Bueno, en cuanto al 5, se puede ver aquí en sus metas, en el 5.6 habla de lo siguiente, dice asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la plataforma de acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Bien, para quienes no sepan, tanto la conferencia sobre población y desarrollo que se llevó a cabo en el Cairo en el 94, como la de Beijing en el 95. Bueno, la del Cairo trataba sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el aborto, la contracepción, anticoncepción, y lo que hizo fue acoger un programa de acción para que eso pueda ser implementado en los distintos países. Y en el caso de la plataforma de acción de Beijing, que fue en el 95, allí es donde oficialmente las Naciones Unidas aprueba o acoge lo que hoy se conoce como enfoque de género. Y en esta plataforma de acción es donde baja línea de cómo los países deben implementar en sus políticas públicas todas las cuestiones concernientes al género. Bueno, les debo decir también que en ambas conferencias, del 94 y del 95, Paraguay presentó sus reservas. Es decir, Paraguay dijo, esto sí voy a aplicar, pero esto otro que tiene que ver con aborto, que tiene que ver con género, eso no lo voy a aplicar. ¿Cuál es el problema de que Paraguay haya acogido la Agenda 2030 así tal y cual? Pues todo el paquete que venía con la conferencia del Cairo y con la conferencia de Beijing no admite reserva.
porque nos están metiendo el paquete completo a pesar de que Paraguay haya presentado sus reservas respectivas. Es decir, en otros términos, cuando Paraguay dice sí a la Agenda 2030 y le dice sí al objetivo 5, que tiene que ver con género, también tiene que ver con aborto, señores, porque la conferencia del Cairo era aborto y la conferencia de Beijing es género, ¿sí? Eso así para que se entienda. Bien, y cuando vamos a educación de calidad, les voy a mostrar lo que dice en su objetivo 4.5. Dice, de aquí al 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza. Cuando habla de género, ustedes deben siempre saber que no está hablando de sexo, ¿sí? El sexo queda completamente invisibilizado, que es el dato biológico con el que hemos nacido y que tenemos hasta el último ADN de cada ser humano, ¿sí? Bien, y vamos a ver la siguiente lámina que dice en el 4.7, de aquí a 2030 asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos y la igualdad de género. Luego en el 4.A tenemos construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género. Bueno, nuevamente les digo que cuando habla de género no está hablando de sexo, y hoy pues existen tantos géneros, bueno, ya realmente no sabemos cuántos géneros porque cada persona puede autopercibirse como quiera, inclusive como animales o como plantas o como objetos, ¿sí? Y eso lo vemos en los países donde esto ya fue implementado, ¿sí? Es que tenemos que decir las cosas como son. Lo que estamos haciendo aquí en Paraguay es observar lo que está ocurriendo en el mundo y cómo en aquellos países estos conceptos, estas ideas, esta doctrina fue implementada y las consecuencias que ha tenido en esos países. Bien, entonces, como Paraguay acoge la Agenda 2030, se emite un decreto que es el 5887 de 2016 y posteriormente el decreto 3581, que es el que está vigente actualmente y que es el que crea además una comisión ODS Paraguay 2030 que integra a los tres poderes del Estado, a todos los ministerios del Poder Ejecutivo, o a la mayoría, o a los más importantes, también al Poder Legislativo, al Poder Judicial y también a las dos binacionales, ¿sí? Y esta comisión ODS Paraguay tiene como facultad o como, pues, sí, como tarea llevar adelante o impulsar o ejecutar la Agenda 2030 hasta el último rincón del país y en todas las políticas públicas. Bien, a ver, ¿qué más les digo? La Agenda 2030, de hecho, es uno de los instrumentos vinculantes de la transformación educativa, ¿sí? Bueno, pero antes de avanzar, vamos a escucharle al señor presidente acerca de qué importancia tiene la Agenda 2030 para nuestro país. Señor presidente de la Asamblea General, excelencias, señoras y señores, por ello destacamos el valor de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible como una hoja de ruta que debemos orientarnos. Las puertas de mi país están permanentemente abiertas para el acompañamiento y verificación de nuestras acciones por parte de los organismos internacionales. Bueno, aquí el señor presidente habla de que esta es una hoja de ruta, ¿sí? Bueno, o sea, esa es la pues, importancia que tiene, ¿no? Aquí pueden ver justamente lo que les decía sobre el decreto 3581, que es el que conforma la Comisión ODS Paraguay 2030,
y esto se emitió el 10 de mayo del 2020 en plena pandemia, ¿sí? Y voy a leer un poquito lo que dice aquí. Según la disposición, la comisión se encargará de coordinar los trabajos de planificación, internalización, difusión, diagnóstico, priorización, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso que buscará alinear la labor del Estado con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, atribuyendo a cada instancias, funciones y competencias específicas. O sea, dicho de otro modo, y les voy a decir así en palabras sencillas, la Agenda 2030 pasa a sustituir a la Constitución Nacional porque de ahora en más todas las políticas públicas tienen que estar alineadas a esta agenda y no necesariamente a la Constitución, ¿sí? Bien. En esta transformación educativa, vamos a ver si les muestro aquí, antes de pasar a esta parte, debo mostrarles porque muchos se preguntarán, ok, pero ¿cómo se ejecuta la Agenda 2030 en Paraguay? Ya sabemos que existe una comisión ODS Paraguay 2030, pero hay además un instrumento oficial que es el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que fue emitido, actualizado, mejor dicho, en este 2021 y consta de más de 200 páginas. Pero vamos a ver algunas de sus láminas nada más para tener una idea. Esto está en la página 13, a mí me llamó la atención cuando empecé a leer. Un segundito, voy a salir de la presentación porque hay alguien que está escribiendo y quiero que se pueda leer bastante bien. Bueno, en la página 13, como les decía, me encontré con que en el uso del lenguaje decía lo siguiente: con el fin de evitar la sobrecarga textual y agilizar la lectura del presente documento, se ha optado por el uso de sustantivos y adjetivos genéricos en lugar de la mención repetitiva de vocablos diferenciadores de género y de sexo. Ahí se dan cuenta que género está completamente diferenciado del sexo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Dejando claro que en todos los casos pertinentes dichos genéricos incluyen a mujeres y hombres sin discriminación y que el documento ha sido encarado con estricto enfoque de género. ¿Qué significa enfoque? Cuando ustedes tienen que hacerse la idea de que el enfoque es como tener unos lentes o como una cámara, y esa cámara uno quiere enfocar para poder observar mejor de acuerdo a ese foco o a esos lentes. Quiere decir que cuando nosotros nos ponemos los lentes del género, pasamos a ver con esa mirada todo lo que nos rodea, ¿sí? Bien, seguimos. Este documento, además, en la página 5, donde está el índice, pueden ver en el objetivo estratégico, lograr un desarrollo social equitativo. En la página 61 aparece la igualdad de género y del lado derecho ahí está desarrollado, de hecho, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género. Bueno, y también en este documento, en la página 73, es donde finalmente encontramos que se establecen los ejes transversales de la transformación educativa. Es decir, si hoy la transformación educativa tiene estos tres ejes, que son interculturalidad, inclusión y enfoque de derecho, es porque el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 es el que dispuso que sea así. Por eso cuando a mí me preguntan, bueno, pues si se logra que estos enfoques sean eliminados, ¿qué pasaría? Lo que sucede es que hay un instrumento vinculante que es el Plan Nacional y es este, ¿sí? Bueno, aquí pueden ver estos tres ejes transversales que son justamente los que les mencioné, que menciona el Plan Nacional de Desarrollo. Y esto estaba en uno, perdón, de los foros que fueron realizados a nivel país, este banner, ¿sí? Bueno, pero ¿y qué son entonces enfoques transversales para poder entender qué es lo que significa, qué importancia tiene? Bien,
Dice que consisten en principios, concepciones o valores que se asumen como importantes e ineludibles para el desarrollo de cada una de las acciones del Estado. Voy a volver a leer. Principios, concepciones o valores importantes e ineludibles. Esa es la importancia que tienen estos enfoques para todo lo que es la transformación educativa, ¿sí? Bueno, pero entonces, si es tan importante, vamos a ver qué significa enfoque de derechos. Para eso vamos a remitirnos a todos los documentos disponibles que hacen referencia a la doctrina construida sobre estos enfoques. Y nos remitimos, por ejemplo, en este documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que es de las Naciones Unidas, que tiene más de 500 páginas, pero en su página 86 dice lo siguiente: en tercer lugar, el avance del enfoque de derechos ha permitido que los niños y niñas dejen de ser percibidos como una categoría pasiva dependiente de la familia, pasando a ser considerados sujetos de derechos ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí con este enfoque o con lo que estaba mencionando? Que posiciona al Estado como el principal garante de los chicos, cuando que en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 53, en el artículo 54, dice que los padres o la familia son o es la principal garante de los chicos. Y el Estado se encuentra en tercer lugar o en su rol subsidiario. Es decir, solamente cuando los principales obligados, que son los padres, no hayan cumplido con esa obligación principal desde la concepción hasta los 17 años de edad, que están bajo la patria potestad de sus padres, si es que los padres no han hecho bien la tarea, han descuidado, han desprotegido, no han alimentado, no han vestido, no han educado a sus chicos, ahí es cuando el Estado entonces, para salvaguardar los derechos del niño, ingresa con esa finalidad. Pero caso contrario, no. Bien, entonces nos encontramos, pero vamos a leer un poquito más. En esa misma página hacen referencia al pie, y la referencia es precisamente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF. Y dice: una nueva visión en relación con la infancia que plantea que los niños y niñas no son propiedad de su familia. Por supuesto que no son propiedad los chicos de sus padres, pero los padres son quienes están, eh, son los responsables de velar por su desarrollo armónico e integral, ¿sí? Y los representan inclusive en su vida hasta los 17 años de edad, ¿sí? Bien, vamos a ver otro documento, porque no nos vamos a quedar con uno solo, ¿eh? Y este documento es de precisamente UNICEF, donde habla qué es el enfoque basado en los derechos de la niñez y adolescencia. Y voy a leerles el segundo párrafo. Bueno, vamos a leer todo. Tomando como referente el enfoque basado en los derechos humanos, el enfoque basado en los derechos de la niñez es un marco teórico que busca orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos de los humanos de los niños y niñas y adolescentes. Desde el punto de vista normativo, este enfoque se basa en las disposiciones y estándares contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, desde la perspectiva operacional, el enfoque basado en los derechos del niño se orienta a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante acciones concretas de política pública, pues su principal preocupación es la concreción o materialización de sus derechos, con especial atención a los grupos de niños y niñas y adolescentes que son víctimas de discriminación, desigualdad, exclusión social, tales como los indígenas, migrantes con discapacidad LGBT. Es decir, aquí ellos señalan que existen niños LGBT.
Pero vamos a ir un poquito más al frente o más abajo, donde dice, las principales características del enfoque basado en los derechos de la niñez son, y vamos a ver el punto 2, releva la responsabilidad del Estado como principal garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la disposición de todo el poder público, el cual considera las medidas legales, bla, 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 bla. Bien, entonces nuevamente nos encontramos con que una de las características que tiene el enfoque de derecho es que ciertamente posiciona al Estado como principal garante. Esto lo que hace es, en otras palabras, desplazar a los padres en su rol legítimo de garantes de sus chicos, de sus niños. Bueno, vamos a ver entonces otro material, porque no nos vamos a quedar solamente con esto. Esta es una guía sobre el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes de un movimiento que se llama Vuela Libre, que nuclea a varias organizaciones u ONGs en materia de niñez y adolescencia, donde también se encuentran ONGs de Paraguay, principalmente puedo nombrar Hace Día y a Calle Escuela, que son los que recuerdo. Pero vamos a ver qué Dios dice en esta... mío, había sido. Ah, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Bueno, seguimos. ¿Qué significa aplicar el enfoque de derechos de la niñez? Aplicar el enfoque de derechos de la niñez en el trabajo de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes significa, y vamos a ver lo que está enmarcado en rojo, ¿sí? Dice, reconocer al gobierno como principal garante de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Bueno, aquí ellos van un poco más allá, o van mucho más allá, porque en realidad lo que hacen es conferirle al gobernante de turno el ser el principal garante, es decir, el presidente, el ministro de Educación, la ministra de la Niñez, el ministro de Salud, etcétera. Todos los que están en posición de autoridad o que son parte del gobierno son los principales garantes y por consecuencia son quienes pueden decidir qué es lo mejor o no para los niños y adolescentes. Y los padres, por supuesto, pues por una cuestión lógica, al ellos asumir el rol de principal garante, quedan desplazados de esa posición. Y por último, lo que está abajo dice aplicar la perspectiva de género para generar condiciones y soluciones incluyentes para niños, niñas y adolescentes en riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, el enfoque de género va de la mano con el enfoque, perdón, el enfoque de derecho va de la mano con el enfoque de género. Y de hecho hay un video que creo que no está aquí, pero si me permiten les voy a compartir un ratito porque esto sí o sí lo tienen que ver. Un ratito, ya les muestro. Aquí. Esta es la señora Paola Bacotti, ella es empleada de ONGs que trabajan con niñez y adolescencia y actualmente también es presidente de FEIPAR. FEIPAR es una organización de padres, en teoría, que nuclea a empleados de ONGs, también a militantes LGBT, y a ellos dos, sí, que son los que hemos identificado. Esta ONG fue creada unos 3 o 4 días antes de la audiencia pública que se llevó a cabo en cuanto al Plan Niñez y Adolescencia, donde fue convocada la ministra de la Niñez, y esta fue la organización o la única organización que había salido a favor del Plan Niñez y de la señora ministra de la Niñez y Adolescencia. Vamos a escuchar lo que dice la señora Paola Bacotti acerca del enfoque de derechos. La construcción social de género, que me encanta que se vayan asimilando los conceptos, ¿verdad? Es genial eso. Pero ¿qué pasa? El enfoque de género se desprende del enfoque de derechos. ¿Qué es el enfoque de derechos? Es reconocer. Bueno, aquí ella dice tal y cual lo que nosotros estábamos mostrando en el material, de que el enfoque de género se desprende del enfoque de derechos que está aquí, ¿sí?
Bueno, entonces, todo esto está disponible en los materiales, todos coinciden entre sí, no hay una contradicción. Bueno, durante este proceso de transformación educativa se llevaron a cabo foros regionales, foros departamentales, aparentemente para consultarle a los padres, a la ciudadanía, a los docentes y a los distintos actores qué es lo que necesita una transformación educativa. ¿Mm? También se hizo una consulta digital y así como les mostré en la documentación al inicio, los que hicieron toda la recopilación fueron justamente estas dos universidades, la de Colombia y la de Chile, ¿sí? Bueno, finalmente, cuando se hacen todas estas consultas, surge un primer acuerdo, que es el primer documento que en teoría es el resultante de la recopilación de todo lo que los paraguayos dijimos que queríamos para nuestros chicos. Bueno, vamos a ver qué es lo que resulta en ese primer acuerdo. Aquí en esta página podemos ver lo que está enmarcado en rojo. Los circulitos que estaban allí, ¿sí? Un ratito. Bueno, en la parte de abajo ustedes pueden ver lo que dice enfoque de derechos. Bueno, ese de hecho es un eje transversal de la transformación educativa. Pero en la parte de arriba, del lado izquierdo, pueden ver lo que dice comunidad de aprendizaje. Bueno, cuando nosotros empezamos a investigar qué significa comunidad de aprendizaje, porque resulta que en la Ley General de Educación no habla de comunidad de aprendizaje, habla de comunidad educativa. Y la comunidad educativa está integrada por los padres, por los estudiantes, por los directores, docentes, alumnos, ¿sí? Y empezamos a investigar sobre comunidad de aprendizaje y nos encontramos con que lo que está aquí enmarcado en rojo del lado izquierdo, vamos a leer el segundo párrafo, donde dice, la transformación está orientada hacia el sueño de la escuela que se quiere conseguir. A partir de ahora, el aprendizaje escolar no recae exclusivamente en manos del profesorado, sino que el logro de una educación de gran calidad depende de la participación conjunta de las familias, las asociaciones del barrio, el voluntariado, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el problema que ya de plano acá se presenta cuando hacen este planteamiento? Que posiciona a los agentes sociales al mismo nivel que los padres, porque ahí habla de familias, ¿sí? Que los padres y también de los profesores. Es decir, una comisión de barrio puede, sin mucha dificultad, pues contribuir con la educación del chico, presentarse a la escuela, realizar actividades con ellos, y eso es parte de la comunidad de aprendizaje. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver lo que dice acá, enmarcado en rojo, lo que está del lado izquierdo, abajo. Entre las transformaciones que ese avance supone, están las siguientes. La acción conjunta de profesorado, familiares, grupos de iguales y otras entidades y colectivos de la creación de condiciones de aprendizaje de todas las niñas y niños. La formación de todas las agentes de aprendizaje en lugar de restringirla al profesorado al excluir a otros sectores. Es decir, todos pueden ser parte del aprendizaje de los chicos. Aquí ya no es una cuestión exclusiva del profesor, tampoco los padres son los principales garantes en materia educativa, todos están al mismo nivel y los agentes sociales pueden intervenir. Bueno, vamos a dar un ejemplo concreto de cómo se aplica en la realidad una comunidad de aprendizaje. Ustedes habrán visto en países donde ya estas cuestiones de género están muy avanzadas, por ejemplo Canadá, Estados Unidos, que van a las escuelas estos colectivos o estos grupos denominados drag queen, que son transvestidos, que van y les leen
los libros de cuentitos a los chicos. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo es posible que estos grupos vayan así sin mucho inconveniente, se presenten? Bueno, pues en eso consiste la comunidad de aprendizaje. Porque la comunidad se puede involucrar y pues eso es algo que está permitido, digamos, ¿sí? Bueno, de plano, la comunidad de aprendizaje va contra lo que dice la Ley General de Educación, que establece la comunidad educativa, ¿sí? Bueno, pero la gran pregunta entonces, antes de pasar la lámina, en esta parte de la lámina del lado derecho, la gran pregunta entonces es, si este primer acuerdo es el resultante de todas las consultas que se hicieron a nivel país, y en teoría, todo lo que los padres, los ciudadanos, los docentes, los grupos solicitaron o aportaron, tendría que tener como resultante esto que está aquí, lo del primer acuerdo. ¿Cómo es posible que se haya planteado una comunidad de aprendizaje y no una comunidad educativa? ¿Quiénes fueron los que propusieron lo de la comunidad de aprendizaje? ¿Fueron los padres? ¿Fueron los docentes? ¿Fueron los alumnos? ¿Quiénes? Y la respuesta es sencilla. Nadie pidió comunidad de aprendizaje. Por lo tanto, estos planteamientos, todo indica que responden a un empaquetado, al igual que el enfoque de derecho que ustedes pueden ver ahí, porque podemos asegurar que ningún padre de familia ha planteado que se implemente el enfoque de derecho en el marco de la educación de sus hijos. Y esta es la prueba fehaciente de que esto es un empaquetado. Bueno, seguimos. A modo de mostrarles que estas políticas o estos enfoques ya venían siendo planteados inclusive en años anteriores, les muestro lo que es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que se denomina POLNA 2014-2024, que está vigente actualmente. En esta POLNA se puede ver aquí en la página 20 los enfoques de derechos, de género, de interculturalidad y también de inclusión. ¿Sí? Es decir, estos enfoques ya estaban presentes anteriormente en instrumentos de políticas públicas destinadas a niños y adolescentes. Pero yo puse un poquito más grande la parte del enfoque de interculturalidad porque honestamente me llamó muchísimo la atención y dije, no, pero esto, bueno, pues, bueno, vamos a leer. Dice, se considera que la diversidad cultural es un elemento constitutivo de la sociedad. Pues sí, estamos de acuerdo con eso. Se refiere a la riqueza cultural y las características de los grupos étnicos, lingüísticos, inmigrantes, campesinos, urbanos, y ahí hablan de orientaciones sexuales diversas. Es decir, los grupos de orientaciones sexuales diversas o los LGBT forman parte de un grupo o son un grupo cultural o son considerados grupos culturales. Seguimos, tienen relación con la comunidad e interrelación entre culturas distintas. Lo esencial del enfoque de interculturalidad es asegurar que las diferencias no se conviertan en discriminaciones y que además sean reconocidas y aprovechadas como fuentes de saber, de pensamiento y de experiencias para la vida. ¿La vida de quiénes? Pues esta es una política para niños de 0 a 17 años, niños y adolescentes. Y cuando habla de fuentes de saber, de pensamiento y experiencia para la vida, por supuesto que se refiere a ellos. Y muchos dicen, pero no, el enfoque de interculturalidad tiene que ver con las culturas. Bueno, les estoy mostrando un documento oficial que en estos momentos hayan emitido un glosario y que en ese glosario no esté o hayan excluido esto
no significa que para la comunidad internacional, que son los que construyen las doctrinas sobre estos enfoques, no significa que para ellos no signifique esto. Entonces, el querer darle un sentido diferente, acomodar las palabras, darle una definición diferente, lo que realmente pues tiene como consecuencia es que nos estamos autoengañando. Porque nosotros podemos pensar que significa una cosa, pero para toda la comunidad internacional esto es lo que significa. Y a la hora de que se tenga que ejecutar, se va a ejecutar conforme a lo que ellos dicen que es y no conforme a lo que nosotros decimos que es. Bueno, y a modo de ejemplificar un poco más acerca de estas políticas, estos enfoques, aquí yo les muestro lo que fue el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, que fue el que les mencioné, que se había dado de baja, que se hizo la audiencia pública, etc. Bueno, en esta página les leo lo que dice, lo que está marcado en rojo. El Estado paraguayo, de acuerdo a este diseño, se compromete a ejercer la hegemonía y el liderazgo, la atención integral de la infancia y la adolescencia, entendido en el sentido de principal garante del bienestar de la infancia y adolescencia, tal como lo establece también la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, aquí lo que se está planteando es nuevamente el enfoque de derechos, ¿sí? Donde el Estado se posiciona como principal garante. Esto era parte del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia. Y de hecho, ese plan, aquí ustedes pueden ver que integraba no solamente el enfoque de derecho, interculturalidad e inclusión, sino que también el enfoque de género. Por eso es que los padres salieron a protestar, o salimos a protestar en realidad todos, porque este plan pues estaba completamente contaminado con estas cuestiones. Pero vamos a ver un poquito cuáles son los componentes transversales actuales. De hecho, este material me lo facilitó el ingeniero Martín Núñez da Silveira, y yo lo que hice fue tomar una captura y consignar tal y cual, porque él es pues director de un colegio, también es presidente de la IEPAP, así es que pues tienen bastante conocimiento de esto. Los componentes transversales actuales de la educación paraguaya son desarrollo del pensamiento crítico y productivo. En este nivel los estudiantes afianzan su pensamiento crítico y comienzan a poner en práctica su pensamiento productivo, aprender a emprender, a identificar oportunidades, visualizar lo que le ofrece el entorno y lo que él puede ofrecer. El segundo, educación ambiental y desarrollo sostenible. En el contexto actual, la educación ambiental se vuelve cada vez más prioritaria. Los seres humanos debemos aprender que el desarrollo no debe significar destrucción de la naturaleza. Estamos de acuerdo con eso hasta cierta medida, ¿sí? Luego está el punto 3, educación democrática. La preparación de las nuevas generaciones para la vida democrática es la interacción, es otro tema que excede las dimensiones de un área académica. Se resalta el valor que puede tener la interacción docente-estudiante en ese sentido. Un docente autoritario y que no practica principios democráticos, que no propicia clases democráticas, crearía una contradicción con los objetivos formativos que pretende el colegio con respecto a la educación democrática. La democracia debe traducirse en el respeto a los derechos, transparencia, participación, igualdad de oportunidad, honestidad, entre otros valores. Y por último, educación familiar y desarrollo personal. Los temas que involucran los valores familiares y el desarrollo de la persona trascienden también ampliamente los espacios de intervención de un área académica. El MEC reconoce a la familia como pilar de la sociedad y espacio insustituible para el desarrollo armónico e integral de las personas, hecho indispensable para una vida plena. Estas ideas deben estar en los diferentes espacios académicos en el colegio. Además, el desarrollo personal incluye liderazgo, autonomía, construcción de un sentido de vida, elaboración de un proyecto de vida personal y profesional. Bueno, estos componentes transversales que yo les leí son los que pretenden ser reemplazados por estos otros tres. Es decir, pretenden cambiar algo bueno, porque de hecho son planteamientos o enfoques buenos, por enfoques que
provienen de lineamientos internacionales, ¿sí? Bueno, y que además son inconstitucionales. También podemos ver aquí en el primer acuerdo algo que nos llamó la atención, que tiene que ver con el reordenamiento del marco normativo. Lo que dice es que este reordenamiento comprende la revisión y promoción de modificaciones de las normas legislativas vigentes, principalmente la Ley General de Educación, el Estatuto del Educador, la Carta Orgánica del MET, etc. Debo decirles que a mí me tocó leer la Ley General de Educación y realmente es muy buena. Posiciona a la familia como el primer lugar natural de educación del chico. Establece la comunidad educativa. Establece el derecho de los padres a decidir en qué institución educativa enviará a sus chicos conforme a sus principios, valores y también a su fe, entre otras cosas. Y la gran pregunta es, pues entonces, ¿qué es lo que pretenden cambiar? Y honestamente la conclusión a la que por lo menos yo he llegado, esta es mi opinión, que este proceso de transformación educativa no puede avanzar a menos que no se cambien las leyes, porque las actuales impiden que se lleven a cabo o que se implementen tal y cual como se está proponiendo, ¿sí? Bueno, luego vamos al segundo acuerdo, que sería el documento que surge después de que se haya otra vez llevado a consulta el primer acuerdo y que encontramos en este segundo acuerdo. En este encontramos que incorporaron una novena política, porque anteriormente tenía 8 políticas. Pero antes de mostrarles la novena, quiero detenerme en la primera, que habla de modelos educativos bilingües, y del lado derecho, lo que está marcado en rojo, dice lo siguiente: considerando estas oportunidades y el contexto actual de la educación paraguaya, es pertinente implementar líneas estratégicas que contemplen tanto nuevos modelos curriculares para todos los niveles. Bueno, pues lo que está planteando aquí es que se tiene que cambiar el currículo. Pues si es para mejor, por supuesto que vamos a estar de acuerdo. Ahora, el problema es si se va a cambiar para peor. Pero quiero que eso mantengan allí un momentito archivado, porque les voy a mostrar dónde tiene relación esto con la ley de la donación de la Unión Europea. Luego tenemos a la política 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la política 9, que es la que fue incorporada a petición o a reclamo de los padres, y aquí hablaba del fortalecimiento de las comunidades educativas, sociedad, familia y educación. ¿Cuál es el gran problema nuevamente que encontramos aquí? Que han antepuesto a la sociedad pues antes que a la familia. Y es muy, como lo digo, difícil de creer que se puedan equivocar en algo tan elemental, porque en esta captura de un video de promoción de la transformación educativa, ellos hicieron mención al artículo 13 de la ley 1264, que es la Ley General de Educación, en donde en realidad lo que hacen es posicionar a la familia antes que a la sociedad y al Estado. Y también hacen referencia al artículo 54 de la Constitución Nacional, en donde también la familia es la que está en primer lugar. Entonces, ¿por qué ese error, entre comillas, de volver a consignar a la sociedad antes que a la familia? Bueno, y por último tenemos el tercer documento, que es de 270 páginas, que esta es la caratulilla, y aquí yo les marqué algunas partes que tienen que ver con lo que ya hemos señalado. Ahora les voy a mostrar la siguiente, que es esta, página 13. Vamos a leer un poquito lo que dice en esta página. La participación ciudadana como fundamento del Plan Nacional de Transformación Educativa 2040, ya no es 2030. Es decir, han extendido a 10 años más. ¿A quién le preguntaron? Pues esa es la gran pregunta. Aquí dice, en esta sección se discute el significado y paradigma de la transformación, su cronología, bla, bla, bla. Vamos, ¿cómo se construye el Plan Nacional de Transformación 2040? El proyecto
diseño de una estrategia de transformación educativa Paraguay 2030 surge ante la necesidad de propiciar cambios que posibiliten el mejoramiento de la calidad de la educación, considerando los bajos resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes de las pruebas estandarizadas. Debido a la gran complejidad abarcada, requirió un amplio proceso de participación social a fin de lograr el compromiso de la ciudadanía en la definición e implementación de sus objetivos y estrategias de acción. La sistematización de la participación ha llevado a una formulación que trasciende el año 2030 y llevando las metas hasta el 2040, razón por la cual se cambia su denominación. Se propone un conjunto de políticas y líneas estratégicas que apunta a ofrecer una educación integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad, teniendo en especial consideración, ¿qué cosa? La interculturalidad, la inclusión y el enfoque de derechos. Aquí está, señores. Para aquellos que digan que el último documento no tiene estos enfoques transversales, aquí está, página 13. En el marco de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. De hecho, estos planteamientos, principalmente el enfoque de derecho e inconstitucional. Luego en el siguiente párrafo dice, los lineamientos que se presentan emanan de procesos de reflexión de carácter participativo y desde la diversidad de territorios geográficos y legales y proponen un cambio de paradigma que involucra a toda la sociedad. Aquí tenemos que decirlo, pero esta es una gran mentira, porque estos lineamientos internacionales no emanan de ningún proceso de reflexión de carácter participativo. Han sido impuestos muy a pesar de que los padres desde un inicio han solicitado que estos enfoques sean eliminados del Plan Nacional de Transformación Educativa. Miles de cartas se han presentado. Y a pesar de los pedidos de los padres, este es el último documento donde todavía están insertados estos enfoques. Y a las pruebas me remito. Y aquí les tengo que mostrar este documento porque últimamente el Ministerio de Educación ha emitido comunicados señalando de que está vigente la resolución Riera y que está prohibido cualquier material que promocione la ideología de género. Bueno, aquí yo les muestro este documento de priorización curricular 2021 del tercer ciclo de educación escolar básica y media, y de hecho del lado derecho pueden ver que está el presidente, el ministro de Educación anterior, Juan Manuel Brunetti, el viceministro de Educación Básica, Robert Cano, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene este documento en la página 32? Entre sus capacidades priorizadas. En la columna del medio, en el punto 4 dice, manifiesta actitudes de rechazo ante diferentes formas de discriminación y habla de raza, color, linaje, origen nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole, incluida la afiliación a un partido o movimiento político, origen social, posición económica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género. Identidad de género es directamente la transexualidad. Es decir, aquellas personas que se someten a tratamientos de hormonas, se mutilan partes de sus cuerpos para parecerse al sexo contrario. Es decir, para que a los chicos se les pueda enseñar que no se tiene que discriminar, necesariamente se les tiene que enseñar acerca de estas cuestiones, sobre la orientación sexual, identidad de género, y se les tiene que enseñar como algo bueno. Porque si es algo bueno no se tiene que discriminar. ¿Se entiende? Es decir, durante la pandemia, porque esto es 2021, esto se estuvo enseñando, señores, en el MEC. Y luego dicen de que la ideología de género no forma parte de los contenidos del MEC.
A las pruebas me remito. Y por último, cerrando este capítulo, cerramos este capítulo hasta aquí y abrimos el de la donación de los 86 millones de euros de la Unión Europea, que se dividió en dos partes. 48 millones fueron destinados al sistema de protección social Vamos y 38 millones fueron destinados a lo que se denomina transformar el sistema educativo. Bueno, estas son publicaciones oficiales. Aquí yo les quiero mostrar el convenio que tiene la Unión Europea con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que permitirá, dice, llevar adelante la implementación del proyecto Impulsando la Calidad Educativa en Paraguay a través de los resultados del aprendizaje y formación técnica y profesional y el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. El proyecto tiene el objetivo de apoyar al Ministerio tiene como objetivo apoyar al Ministerio de Educación y Ciencia de Paraguay para lograr la definición y el diseño de reformas educativas que permitan mejorar la calidad educativa a través de mejoras en el rendimiento, etc. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que la Unión Europea y la OEI han firmado convenio para que juntos con el Ministerio de Educación puedan llevar adelante la reforma educativa, el diseño de la reforma educativa. Bueno, y quiero ir un poco más abajo. En el penúltimo párrafo dice, el mismo se desarrollará en el marco del programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay, firmado entre la Unión Europea y la República del Paraguay para apoyar la implementación del Plan de Acción Educativa 2018-2023. Este programa pone especial énfasis en la alfabetización, matemática, aritmética y habilidad para la vida. Abajo, así tanto la Unión Europea como la OEI continúan uniendo esfuerzos para aportar a la Agenda 2030, contribuyendo principalmente al logro progresivo del ODS 4, que ya les mostré, que es garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, etcétera, etcétera, y del ODS 5, que es lograr el equilibrio de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, que también ya les mostré lo que tiene en ese objetivo. Así es que, bueno. Aquí también les voy a mostrar cómo la Unión Europea financia los planes de las ONGs. Dice, la Unión Europea financiará los proyectos para la sociedad civil y el sector privado para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Fueron elegidos 4 consorcios, los cuales están integrados por organizaciones no gubernamentales locales. Vamos a ver los consorcios. Los consorcios, el primer consorcio, vamos a ver el tercer consorcio, que está integrado por CEDIA, ICCO, EPD y CERPAG. CERPAG, por cierto, es la ONG que emitió todas estas guías sobre educación sexual integral en el año 2018, si no me equivoco, donde inclusive planteaban el incesto y la pedofilia. Hicimos la denuncia pública sobre estas cuestiones y ahora emitieron un segundo material. Para cualquiera que quiera ver, está publicado, así es que sin ningún problema lo pueden ver. Dice, el tercer consorcio fomentará la participación civil para lograr la igualdad de género. Dicho sea de paso, CEDIA es una ONG que nuclea a otras ONGs y CEDIA actualmente está como integrante del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que es el ente que se encarga de confeccionar las políticas en materia de niñez y adolescencia, ¿sí? El último consorcio, compuesto por Red Local del Pacto Global, CIR, se enfocarán en la igualdad de género, el trabajo decente y etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Esta es la ley 6659 de la donación de la Unión Europea. Este convenio tiene una duración de 60 meses, es decir, de 5 años. Tiene más de 60 páginas. Y aquí están todas las condiciones sobre las que
sobre las cuales se llevará a cabo la ejecución de ese dinero. Ustedes pueden ver aquí el lado izquierdo, en el título dice apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay, financiado por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo. Abajo dice Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. Luego del lado derecho también entre el objetivo político general se encuentra la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Vamos a seguir. Acá del lado izquierdo ustedes pueden ver que dice que está plenamente integrado en la Estrategia Nacional de Educación para el 2024 y alineado con la Agenda 2030. Habla de la transformación del sistema educativo. Bueno, del lado derecho, en el componente 1, quiero que leamos, dice resultados del aprendizaje, revisión del currículum en todos los niveles y especialidades con ajustes graduales. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les estaba hablando de que el Plan Nacional, el último, mejor dicho, a ver un poquito, el segundo acuerdo, en la política 1, ellos señalan de que una de las líneas estratégicas es el cambio curricular. Entonces, esta ley ya habla de la revisión del currículum. Y en esta ley, o en esta ley que acoge o aprueba este convenio de cooperación, el dinero que se ejecutará será precisamente para la revisión del currículum y en los ajustes graduales en el currículum. Bueno, ahí es donde empieza a tener sentido lo que está ocurriendo, ¿sí? Con esta ley y con lo del Plan Nacional de Transformación Educativa. Abajo dice componente 2, formación inicial docente y desarrollo de las capacidades de los profesionales. Es decir, el dinero básicamente de la Unión Europea se gastará en dos cosas, en capacitación docente y en el cambio curricular, pero bajo las condiciones que establece este convenio. Y del lado derecho, en esta lámina, quiero leerles nuevamente. Dice lo siguiente. Currículum para la formación de docentes revisados, aprobados e implementados, incluso para los docentes de zonas rurales. Abajo, estrategia de formación técnica y profesional de los docentes y currículum diseñado e implementado. Bueno, entonces, hasta nuestros propios docentes van a sufrir la modificación de sus currículum. Y en esta página del lado izquierdo, quiero que presten atención, por favor, porque aquí prácticamente está lo central de todo. Dice, integración de otros aspectos. La educación es decisiva para formar la posición de los niños en materia de género. Eso es lo que le interesa a la Unión Europea. En el segundo párrafo habla de enfoque basado en los derechos, que es lo mismo que ya les hemos explicado. Luego habla en el tercer párrafo de la igualdad de género. Y por último, cambio climático que no puede faltar, por cierto, en toda esta agenda. Pero en esta página ellos hacen un resumen de qué es lo que ellos en realidad quieren impulsar con esta donación, tanto en la formación docente como en el cambio curricular, ¿sí? Bueno, y de hecho, cuando este proyecto pasa por el Congreso, se dio una discusión, precisamente porque pues, los legisladores se dieron cuenta de que este proyecto o este convenio de donación traía como condición la cuestión de la igualdad de género. Pero vamos a escucharle al senador Enrique Riera, que también fue ministro de Educación, acerca de lo que él cuenta sobre este tema. Gracias, presidente. Cortito nomás, porque escuché recién por unanimidad. Yo quiero dejar constancia de mi disidencia, ¿verdad? Por dos motivos, ¿verdad? El primero es porque este es un viejo sistema de regalarnos plata y meternos su agenda, ¿verdad? Estos son convenios que vienen atados, cerrados, y nadie puede dudar de las aparentes intenciones, pero después cuando se aterriza, y me pasó estando en el MEC, empezamos con esa vieja y inacabable discusión sobre el género,
y las políticas de género. Y yo sé que suena primitivo, pero quiero nomás que los paraguayos nos pongamos de acuerdo antes, ¿verdad? Y solamente quiero contar una anécdota, ¿verdad? Al riesgo de ser tratado de gorila o pensado de primitivo o Pedro Picapiedra. Yo viajé a la UNESCO, me senté con ellos y le dije, nosotros estamos muy agradecidos con todas las donaciones no reembolsables, pero quiero que me digan cuántos géneros hay reconocidos por la UNESCO. Y una señora muy atentamente y muy seriamente me dijo, más de 162. Y le dije, pero entonces, haciéndome el bobo, que a veces me sale bien, le dije, pero entonces género no es sexo, ¿verdad? Es un tema diferente. Sí, claro, el género es una construcción social, es el papel que la sociedad le asigna a la mujer. Y bueno, ustedes como yo saben que esa discusión es interminable, se mezcla filosofía, se mezcla fe, se mezcla creencia. Yo respeto todas ellas, pero sí lo que me picha un poco es que justo en este momento la Unión Europea acaba de rechazar la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, protegiendo sus productores, y la excusa es la política deforestadora de Bolsonaro. Pero pagamos todo, hagamos bien los trabajos. Yo soy muy generoso y se van acá, viene el regalito y adentro va nuestra forma de pensar, de creer y de sentir, que yo respeto, pero quiero que los paraguayos discutamos. Como no es responsable, ¿quién se puede oponer? A caballos regalados no se le miran los dientes, decimos en el campo. Pero en el fondo es una discusión no acabada entre paraguayos. No quiero yo abrir el debate, solo quiero dejar constancia de mi posición, porque me pasó en el MEC. Porque a mí también, yo también recibí un proyecto y después tuve que redirigirlo para hacer escuelas de alta formación en el interior del país para oportunidades, que es la igualdad que a mí me gusta hablar, igualdad de oportunidades, o como diría mi amiga Blanca, la equidad. Pero este es un tema que es una caja de Pandora, yo sé, ¿verdad? A mí a veces hasta disfruto de estas discusiones porque se interpreta como que es prácticamente primitivo, que creo que solamente las mujeres pueden vivir en la cocina y que los varones solamente somos productores. Y no es así, ¿verdad? Hay mucho más grises en este tema. Es una agenda mucho más amplia, es una discusión mucho más profunda. Pero yo no quiero costar mi voto aprobando plata regalada cuando en el mismo momento nos están rechazando por subsidiar sus productores con una excusa que puede o no ser real, pero que todos sabemos que son ineficientes, que aprovechan nuestras tierras y que nos hablan ahora de no talar ni un solo yuyo, ¿verdad? Cuando que ellos reventaron todos sus bosques, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo reforestación y ellos reventaron sus bosques para ser industriales. Pues esta es una historia que no va a acabar nunca. Modelos de producción, ideología de por medio, posiciones encontradas. Pero dejo sentado mi posición, ¿no? Hay veces que uno no puede quedarse callado, es un detallecito nomás, para que en el acta del día de mañana no me digan, no, ustedes aprobaron esto. O se aprobó por una amplia mayoría, porque es plata regalada, a nosotros nos viene bien, pero sepan ustedes que cuando llegue el momento de la ejecución, van a pasar unos técnicos muy preparados, muy calificados, que tienen muy clara la película y con la cual se puede discutir. Y termino con una anécdota. Cuando me dijeron que había 162 géneros, dije yo, o sea que si una sociedad le asigna a un joven el papel de un perro, ¿qué es? Y un transperro me dijo. Yo creí que me estaba tomando el pelo, ¿verdad? Me dijo con toda la seriedad, transperro. Bueno, fantástico, dije que la libertad llegó a un extremo que a nosotros a veces no es difícil de entender, pero yo le pido por favor que ustedes definan qué es género para Naciones Unidas y entonces y si es un árbol, y trans árbol, trans vegetal era. Y así fuimos llegando después terminamos un chiste, tomando cerveza, haciéndonos bromas. Y yo dejo constancia de esto porque realmente todavía a esta edad uno se sigue sorprendiendo. Y interpreto la sonrisa del doctor Barrio como una aprobación natural a una anécdota que no pretende generar polémica. Repito, pido perdón a aquellos que piensan diferente, pero en mis 10 minutos dejo constancia de mi disidencia. Quiero que nos regalen la plata, quiero que nos pregunten qué necesitamos y quiero que no nos condicionen los préstamos que nos entregan cuando nos regalan la plata. Bueno, aquí el senador explicó muy bien, inclusive él señaló experiencia suya cuando estaba como ministro de Educación y cómo se dieron estas cuestiones
Y bueno, creo que está todo muy claro, no hace falta ni siquiera explicar, ¿verdad? Gracias. Bueno, estábamos viendo que la donación de la Unión Europea se iba a destinar básicamente a dos cosas, al cambio curricular y a la formación docente. Esta es una información pública porque el propio ministerio señaló que unos 40.000 docentes pasarían a estado jubilatorio hasta el 2030, ¿sí? Es decir, estos docentes que son los docentes formados en la vieja escuela, en principios y valores, los docentes conservadores, todos ellos van a pasar a estado jubilatorio y ¿quiénes los van a reemplazar? Y los nuevos docentes que hoy están siendo, permítanme, voy a salir de la captura de la presentación y vuelvo a entrar. Los docentes que están siendo formados precisamente por la Unión Europea y la OEI, ¿sí? Aquí ellos hablan de se proyecta contar con los recursos humanos, formado en investigación, etcétera, evaluación de desempeño docente. Aquí podemos ver cómo el MEC iniciará diseño de plan maestro para formación docente a partir de septiembre con la cooperación técnica de la Unión Europea. Aquí vemos cómo estaban trabajando no solamente con docentes, sino con coordinadores pedagógicos, con padres, con niños y niñas. Aquí podemos ver esta noticia reciente donde la OEI, la Unión Europea y el MEC llevan a cabo Seminario Internacional de Desarrollo Curricular y Mejoramiento Educativo, ¿sí? Es decir, por supuesto que están trabajando, la Unión Europea está trabajando, la OEI está trabajando con el Ministerio de Educación, porque por supuesto tienen que ejecutar el dinero de la donación, ¿verdad? Aquí podemos ver una noticia, una publicación, mejor dicho, de la Unión Europea reciente, donde decía los parlamentarios europeos se reunieron con miembros de la sociedad civil, destacaron la importancia del sector en Paraguay, clave para el fortalecimiento de la democracia. Y seguido a esa publicación, decía lo siguiente, se conversó sobre desafíos importantes en el país, tales como la desigualdad, la violencia hacia las mujeres, niñas y grupos LGBT. Es decir, para la Unión Europea esto es lo que realmente es importante en el país, ¿sí? Y por supuesto que las donaciones y las inversiones o los préstamos, bueno, en este caso donaciones que son realizadas, pues deben estar en línea con las cuestiones que ellos consideran importantes, ¿sí? Y por último vamos viendo aquí, porque ustedes, pues yo les mostré que el dinero de los 86 millones fue dividido en dos partes. 38 millones para transformar el sistema educativo y 48 millones para lo que se conoce como el sistema de protección social Vamos. Ese sistema de protección social, que también lo pueden bajar de la página, esta es la captura del PDF, pueden ver ustedes que, bueno, lo que hace este sistema en primer lugar es estratificar por edades, o sea, separar por edades a las personas, desde los 0 hasta los 60 años, ¿sí? Y aquí ellos tienen la categoría de niños y niñas de 0 a 4 años. Y dice lo siguiente, garantizar el desarrollo infantil temprano de 0 a 4 años. Y al lado en la columna dice garantizar el desarrollo biopsicosocial y la atención integral en salud de las niñas y los niños con enfoques de género, interculturalidad y de inclusión. Y les puedo decir que esos tres enfoques están absolutamente en todas las edades, desde los 0 hasta los 60 años. Y este plan de protección social se está ejecutando con parte del dinero de la Unión Europea. Bueno, esta es una nota que yo quería mostrarles nada más porque los miembros del comité estratégico, el padre Narciso, el doctor Micena, el ingeniero Ortigosa, habían presentado sus objeciones de más de 11 páginas ante el comité estratégico. Y esta nota que ven aquí es la respuesta del señor ministro
a esa nota de objeciones. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que empieza a desarrollar cada uno de los puntos sobre las objeciones presentadas, pero en conclusión dice, concluye que todas las acciones llevadas a cabo en el desarrollo del Plan Nacional de Transformación Educativa han sido realizadas en el marco de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia según se ha señalado. Palabras más o palabras menos. Lo que les están diciendo a estos miembros del comité estratégico es que ninguno de sus reclamos es procedente porque todo se ha realizado conforme a lo que dice o está ajustado conforme a la Constitución Nacional. Y solamente les quiero recordar el enfoque de derecho, por cierto, nuevamente, para que siempre tengamos presente que ese enfoque de plano es un enfoque inconstitucional y que lo que dice aquí no es o no se ajusta a la verdad. Por último, esta nota fue una nota que fue presentada ante la presidencia de la Comisión de Educación de Diputados, donde el señor ministro solicitaba una audiencia con la comisión para el día 27 de septiembre a fin, dice, de presentarles el anteproyecto de ley del Plan Nacional de Transformación Educativa. Es decir, todo indica de que el anteproyecto ya está, o de hecho ya está elaborado, y ya se tenía intenciones de presentar ante la Comisión de Educación. Pero bueno, pues por los reclamos de los padres, finalmente el día que el ministro tenía esa audiencia, no presentó el anteproyecto, sí estuvo ahí, pues hablando, bueno, la palabra no sería hablar, porque en realidad lo que estaba haciendo es ofendiendo a los padres de familia, ¿verdad? Con todas esas aseveraciones que estaba haciendo, lamentablemente. Y no se dio la presentación del anteproyecto de Plan Nacional de Transformación Educativa, ¿sí? Bueno, y aquí por último, les quiero mostrar porque esto es nuevito. Este es un documento que llegó a a todos los grupos en realidad de padres, porque aparentemente hay una reunión, una jornada, mejor dicho, que se llevará a cabo en Caguazú, martes 25, miércoles 26, jueves 27 y viernes 28, de la señora viceministra, con directores y docentes. Pero quiero leer lo que dice en este documento, ¿sí? Plan de trabajo para la tercera semana de Plan Nacional, reunión virtual con directores sobre el Plan Nacional, reunión de los directores con sus docentes, con suspensión de clases en sus respectivos turnos. La evidencia será la respuesta que se hará en la encuesta y se remitirá el acta de la reunión. Reunión de los directores con padres de familia, completan la encuesta. Reunión de los directores con los estudiantes, del primero al sexto grado, un acta por escuela, en un formato que se proveerá a los demás grados y cursos completan la encuesta. Ideas a posicionar. El Plan Nacional no tiene ideología de género. El Plan Nacional no atenta contra la patria potestad, que solo se pierde por orden judicial. El marco del funcionamiento de la burocracia, las leyes. El currículum, los fines y objetivos de la educación paraguaya están vigentes. Recordar el componente fundamental, la política 9, como respuesta a la solicitud de los padres. Y aquí hacen, ¿cómo se dice? Hacen mención del señor o ingeniero Miguel Ortigosa. Es el representante de padres de la mesa técnica de padres en el comité y no dio retorno a los demás miembros de la mesa, según declaraciones de FEDAPI. La mesa técnica se ha instalado en el 2017 y constituye un espacio de diálogo. El plan no es una reforma curricular porque primero hay que garantizar las condiciones básicas en todas las instituciones. Los ejes transversales forman parte del diagnóstico, no de las dimensiones de intervención del plan.
Bueno, pues ya les mostramos eso en el documento. Orientaciones, se debe hacer una tarea previa de lectura del glosario del documento, que fue también lo que yo les señalé, con términos que se han utilizado según leyes vigentes en nuestro país, interculturalidad, inclusión, enfoque de derecho. La burocracia rige el actuar de las normativas vigentes, la escuela pública, necesidades que dependen administrativamente del MEC, agenda oculta, en qué punto hay que mejorar, qué parte hay que ajustar, no caer en la ingenuidad, que solo es el interés genuino, los fines de la educación están vigentes, etcétera, etcétera. Bueno, este es un documento evidentemente que interno que sirve de hoja o de guía para las jornadas o la jornada que se llevará a cabo, pero sin embargo evidencia cuál es la intención que tiene el Ministerio de Educación para finalmente lograr que los padres de familia terminen avalando o aceptando el Plan Nacional de Transformación Educativa, pese a los reclamos legítimos que se han hecho.